La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Diputado, joven, defeño, itamita, americanista y vecino de la Benito Juárez. En Preguntas Más, Preguntas Menos, el diputado Andrés Ataide. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Al contrario, mucho gusto de estar aquí contigo. Para quienes nos escuchan también un saludo, y se ve que pudiste revisar mi Twitter. Sí, más o menos, pero fuera de eso, ¿quién es Andrés Ataide? Mira, a grandes rasgos me parece que todavía puedo considerarme una persona joven. Ajá. Apasionado de lo que hago. Durante mucho tiempo soñé con estar aquí, y eso me tiene muy contento y muy comprometido con las labores que hacemos, pero además pues soy como cualquier otra persona que reside en esta ciudad, común y corriente. Soy padre de familia, soy esposo, procuro ser buen hijo, procuro ser buen hermano, 100% americanista. Hoy vamos a ir y el fin de semana igual espero yo poder ir al estadio. Ajá. Y en eso andamos. La verdad es que no, mi apellido me delata un poco, lo digo además con mucho orgullo, me gusta platicarlo. Mi familia emprendió hace muchísimos años, en 1888, lo que hoy se conoce como el Circo Ataide. Entonces soy producto también de una familia con alta tradición cultural, ¿no?, en términos de arte escénico, y eso también me tiene aquí muy orgulloso de mis raíces, y sobre todo tratando de construir presente y de construir futuro. Diputado itamita, ¿pero qué estudió? Estudié Economía y Ciencia Política en el ITAM, orgullosamente itamita, pero orgullosamente también marista. Estudié primaria, secundaria y preparatoria en escuelas maristas, y me parece que son escuelas que, y no le estoy haciendo promoción, pero me parece que son escuelas muy completas en términos no solamente del nivel académico que ofrecen, sino también de la parte de los valores, que en esta sociedad tristemente nos pareciera que cada vez son menos importantes, menos tomados en cuenta, y por lo menos cuando yo estuve ahí con los maristas era una de la parte importante en la educación. Hablemos de su trayectoria política. ¿Cuál fue su primera chamba? Yo llegué al PAN cuando tuve 18 años, estaba en el CUM, y a cuadra y media me quedaba el comité del PAN en Benito Juárez, que está en Eje 5 y Anaxágoras, el comité del PAN en Benito Juárez, y quien me recibe, me acuerdo muy bien, es quien hoy es delegado, Cristian von Roerich. Él era el secretario juvenil del PAN en Benito Juárez. Me tocó entrar en una época de campaña, en el 2003, entonces chamba retribuida, la verdad pasó muchísimo tiempo, pero lo primero fue participar en campañas, y mi primer cargo formal dentro del partido fue el ser secretario juvenil del PAN en Benito Juárez. Tuve esa oportunidad, ese privilegio, que a diferencia de otros partidos políticos, estos espacios no son designados. Estos espacios se eligen a través del voto de la joven y del joven que viven en esa demarcación. Posteriormente a eso tuve la oportunidad de conocer por lo menos 30 comités directivos estatales. Participé en el Juvenil Nacional de mi partido, que sus oficinas están en Eje 8 y Coyoacán. Así es. Estuve en la coordinación de relaciones internacionales, y además en la etapa de formación, en la coordinación de formación. Y posteriormente a eso, lo que yo creo me permitió luego aspirar a donde hoy estamos fue haber dirigido a los jóvenes del PAN en la Ciudad de México. Eso me permitió conocer los 16 comités delegacionales, conocer al militante del PAN en la ciudad, las enormes diferencias que hay por el simple hecho de vivir en una delegación distinta, en una colonia diferente, y posteriormente a eso aspiro justamente a ser asambleísta, y afortunadamente todo salió bien. Oiga, diputado, ¿por qué afiliarse al PAN? ¿Por qué ser del blanquiazul? Yo soy el de la típica historia que antes de definirme por el PAN toqué la puerta del PRI, toqué la puerta del PRD, y definitivamente mi forma de pensar, mis valores, mi ideología, sin juzgar ni criticar a otros que legítimamente hacen clic con otro color. Claro. Mi ser, mi yo, se identificó con el PAN. Y yo he tenido la oportunidad de ir a muchas escuelas a platicar, y me hacen esa misma pregunta. Porque además me queda muy claro que hoy formar parte de un partido político pues no es estar ¿no? No es lo de hoy. Claro. Yo lo que le digo a muchos jóvenes es que no necesariamente para participar e interesarse en la cosa pública es a través de un partido político. Puedes ser dirigente vecinal, puedes hacer una asociación civil que atienda a los 10 municipios más pobres del país con jornadas de salud, puedes hacer una organización no gubernamental, hay un sinfín de caminos. Claro. Mi camino, el que yo decidí, fue a través del PAN. Muy orgullosamente panista. Entiendo que mi partido, como muchos otros, tiene errores, tiene vicios, pero afortunadamente tiene virtudes que me hacen hoy orgullosamente formar parte de él. Estamos platicando con el diputado Andrés Ataide. ¿Algún mentor político o padrino político, como se le conoce? Ya nos platicaba que le abrió la puerta el hoy delegado de la Benito Juárez, Cristian von Roerich, pero
¿Algún otro? Cuando entro a participar al PAN, había una campaña juvenil nacional que me marcó mucho. El candidato a secretario nacional juvenil en el 2003, que yo apoyé, fue Jorge Romero, que hoy es mi jefe, hoy es mi coordinador en la bancada. Y él, la verdad, es alguien que de manera natural, por vocación, le da mucha participación, mucho juego al joven. Por eso muchos de quienes nos consideramos cercanos a él somos jóvenes que fuimos creciendo con él. Entonces yo te diría que Jorge fue el que quizá detectó algo en un servidor, espero haya sido bueno y no malo, y me dio oportunidades para seguir creciendo. Pues conozcamos mejor al diputado Andrés Ataide con preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Café o té? Té. Personaje histórico favorito. Miguel Hidalgo. ¿Karl Marx o Adam Smith? Adam Smith. ¿Redes sociales? Twitter. Muy bien, ¿qué recuerdo de cuando era niño tiene más presente? Cuando jugué en el Club América. ¿Color favorito? Azul. ¿Caliente o frío? Frío. ¿Animal preferido? Perro. ¿Qué prefiere, la acción o la comedia? La acción. ¿Ha robado? No. Si pudiera viajar al pasado, darse un consejo, ¿qué consejo se daría a usted mismo? Saber perdonar. ¿Y qué música le gusta escuchar al diputado Andrés Ataide? Banda. ¿Algún artista o canción favorita? Recoditos. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Tengo el gusto de encontrarme en la Asamblea Legislativa platicando ni más ni menos que con el diputado del PAN, Andrés Ataide. Diputado, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Al contrario, un placer. Oiga, diputado, bueno, en Twitter usted promociona mucho la ciudad que mereces. Sí. ¿Qué significa esto? Soy muy creyente de que cuando uno emprende un proyecto, uno tiene que generar un eslogan, una frase, no solamente que sea creíble, sino que esté totalmente vinculada con el proyecto, con el fondo, con la carnita que uno aspira a hacer. Y justamente lo que hemos intentado hacer en este ya año y 2 meses en la Asamblea es promover productos parlamentarios, puntos de acuerdo, iniciativas de ley, que acompañen este eslogan, es decir, que podamos todos habitar la ciudad que merecemos. ¿Por qué digo que merecemos? Porque hay muchas cualidades que tiene el capitalino, que lo digo con mucho orgullo, que quizá no tienen otras entidades federativas, que hay que sentirnos orgullosos y que por lo tanto tenemos que generar los cambios para que no solamente nos sintamos orgullosos de vivir en la ciudad capital del país, sino que además la podamos sentir, la podamos vivir, y en eso estamos. Diputado, hablemos de lo general y pasemos a lo particular. ¿Propuso la creación del Fondo Público Integral de Movilidad aquí en la Ciudad de México? Sí. ¿Qué significa lo que le acabo de decir? Significa que hoy la agenda de movilidad afortunadamente está tomando mucha relevancia, no solamente en la agenda del gobierno de la ciudad, sino en muchos gobiernos, otros estatales, municipales, e incluso en la agenda latinoamericana en términos de política pública que hacen referencia al urbanismo. En el tema de movilidad hay muchas debilidades desde el momento en el que se concibieron las reglas, por lo menos aquí en la Ciudad de México. ¿A qué debilidades me refiero? Hay una diferenciación horizontal y vertical en términos de organización. Me voy a explicar. La diferenciación horizontal significa que en muchos de los temas en donde tiene que ver la movilidad, hay muchas áreas de gobierno que participan. Seguridad pública, reglamento de tránsito, Secretaría de Obras, es la que construye la infraestructura para este tema, la Secretaría de Movilidad, que es la que emite la política general de movilidad, y eso genera una competencia entre las dependencias que tienen que ver con la materia. Pero la otra debilidad es la vertical. El presupuesto no llega solamente a una dependencia para aterrizar un tema, sino que también llega a muchas de estas dependencias. Lo que queremos con este Fondo Público Integral de Movilidad es que todos los fondos que hoy existen para fortalecer la infraestructura peatonal, la infraestructura del ciclista, la inversión en transporte público, que yo creo que es lo más importante, están en rubros distintos, en partidas diferentes, y eso es muy difícil para los que nos gusta auditar y fiscalizar los pesos ejercidos por el gobierno, auditarlo, porque es mucho más complicado incluso conocer las reglas de operación, saber cómo se va destinando cada peso. Lo que queremos hacer un solo fondo en donde podamos definir con claridad, con criterios técnicos, matemáticos, no con criterios subjetivos o políticos, el cómo se debe destinar el dinero en política de movilidad. Nosotros en este fondo estamos promoviendo, por ejemplo, no es una idea de hoy, es una idea que ha promovido el PAN durante mucho tiempo, que el presupuesto se tiene que descentralizar, que el presupuesto tiene que ser ejercido por las delegaciones próximas a alcaldías, porque no hay mejor gobernante, no hay mejor esfera de gobierno que la local. Es la que mejor conoce a la vecina, al vecino y sus necesidades. Y este 30% que estamos pensando que vaya a las delegaciones tiene que ver con premiar
generar incentivos lógicos, virtuosos, premiar, es decir, darle más dinero a las delegaciones que más inviertan en infraestructura peatonal, que más inviertan en infraestructura ciclista, que más inviertan en transporte público. Y eso va a generar, insisto, el incentivo natural del gobernante, del próximo alcalde, a meterle más a ese tema, porque eso va a repercutir en que tu presupuesto sea mayor. Oiga, diputado, con lo que me está comentando al momento, entonces, actualmente como se hace y se destinan los recursos en materia de movilidad aquí en la Ciudad de México, no es nada transparente. Nos gustaría que fuera más transparente, definitivamente. Hoy hay un fondo, por ejemplo, de infraestructura peatonal y seguridad vial, ya existe, se creó, si mi memoria no me falla, en la legislatura pasada, y son recursos que hoy todavía no han podido ser ejercidos. Y pocos saben la razón, pocos conocemos la razón, y hay muchos proyectos en términos de infraestructura peatonal, tema no menor, todos somos peatones en alguna parte del día, que no ha sido ejercido. Lo que queremos es que este fondo incluso tenga un régimen o una revisión por parte de distintos actores que forman parte de la autoridad pública. Por supuesto, la Asamblea Legislativa, representándonos quien en funciones esté como presidente o presidenta de la Comisión de Movilidad, pero también académicos, especialistas en la materia y, por supuesto, representantes del gobierno de la ciudad. De tal manera que existe una sana, pero a final de cuentas una presión social para que el presupuesto sea ejercido para lo que fue destinado. Y en este caso, para la movilidad en esta ciudad. Diputado, siendo realista, ¿para cuándo estará la funcionalidad del Fondo Público Integral? Acabamos de presentar la iniciativa, se turnó a la Comisión de Movilidad y de Hacienda, que es la que preside un servidor, y entonces entraremos a la labor legislativa, parlamentaria, del trabajo en comisiones, de tal manera que podamos generar un consenso por parte de todas las diputadas y diputados que conforman estas comisiones para que pueda salir. A mí me encantaría que pudiera estar ya funcionando como tal a principios del próximo ejercicio fiscal, pero esa es una labor en la que nosotros ahorita justo estamos. Bueno, ya que estamos hablando de movilidad y todo lo que pasa en las calles de la Ciudad de México, esta semana también presentó una iniciativa que busca destinar recursos de parquímetros directamente a colonias en presupuesto de egresos. Platíquenos un poquito al respecto. Sí, hoy yo soy alguien que está definitivamente a favor de la regulación del espacio público. Me parece que hoy hay una idea equivocada en términos, y no le caigo muchas veces a muchos vecinos cuando estoy en pláticas con ellos, porque yo soy de los que cree que el espacio público, no porque sea público, es gratuito. Claro. Y más en términos de un bien escaso. Cuando hay un bien escaso, no hay otra manera de regularlo que a través de una generación de tarifa de precios. No hay de otra, aunque sea público, porque por definición lo público, insisto, no es gratuito. Muchas vecinas y vecinos me dicen: Andrés, es que antes yo podía estacionarme fuera de mi casa, en mi banqueta. Ok, quitémosle el artículo posesivo mi banqueta. No es su banqueta, la banqueta es de todas y de todos. Claro. Su lugar es su garage, si lo tiene, o su estacionamiento en su departamento, si lo tiene, pero no es su banqueta. Entonces, hay algunas colonias, no todas, lo aclaro, hay algunas colonias que sí son aptas para tener parquímetros. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que el 30% de los recursos que genera un parquímetro en determinada colonia regresa a la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad. Sí. Ese 30% luego va a parar a algo que hoy se llama Comité de Transparencia, que hoy, para decirlo en términos muy simples, tienen el monopolio en términos de si un proyecto vecinal se ejecuta o no. Y a final de cuentas, lo que se ejecuta con ese 30% es lo que define el Comité de Transparencia, en donde no necesariamente es lo que querían las y los vecinos de esa colonia, que o disfrutan o padecen el parquímetro según sea su caso. Claro. Lo que queremos es que el recurso generado por el parquímetro en cualquier colonia sea ejecutado directamente por las vecinas y los vecinos. ¿Cómo? Que el 30% que genera el parquímetro vaya ya etiquetado, definido desde lo que nosotros aprobamos en el decreto de presupuesto de egresos a la colonia que lo genera, no a la delegación, a la colonia específica que lo genera. Y entonces, en el decreto de presupuesto de egresos, cuando nosotros aprobamos el presupuesto de todas las delegaciones, adicionalmente se aprueba lo que hoy se llama presupuesto participativo, que es el 3% del presupuesto total de cada delegación. Entonces, lo que estamos proponiendo es que en el decreto de presupuesto de egresos, adicionalmente al 3% del presupuesto participativo, venga por colonia el dinero que le toca a cada colonia que produce ese recurso por concepto de parquímetros. Insisto, con el objetivo de que la vecina y el vecino pues pueda haber aterrizado el recurso del parquímetro que tiene en su colonia en la política pública que ellos desean, que normalmente es mejoramiento de banqueta, alumbrado público, mejoramiento de un espacio público, puede ser un parque, etcétera.
Estamos platicando aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos con el diputado Andrés Ataide. Diputado, ¿qué está pasando con el presupuesto aquí en la Asamblea Legislativa? Pues estamos justo... Formalmente ya arrancamos la discusión del presupuesto para el próximo año. El gobierno de la ciudad tiene hasta el 30 de noviembre, es decir, ya pocos días, para presentarnos su propuesta de ley de ingresos, su propuesta de decreto de presupuesto de egresos, su propuesta de código fiscal y su propuesta de ley de presupuesto y gasto eficiente. Son yo le llamo los 4 documentos madre, ¿no? Estos 4 documentos los aprobamos en comisiones unidas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda. Yo, al ser el de Hacienda, me enfoco mucho más, y además es un tema que me gusta, me apasiona, siento que estoy formado, o por lo menos medio formado en esa materia, en estimar los ingresos, cuántos ingresos llegan a la ciudad, si están bien estimados y si son bien identificados. Siempre hemos tenido, no solamente en esta legislatura, sino desde anteriores, una batalla, una diferencia con el gobierno de la ciudad en el tema particular de estimar los ingresos que se va a recibir durante el ejercicio fiscal correspondiente. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad tiene la mala costumbre, la mala práctica de siempre estimar los ingresos a la baja, ¿no? ¿Por qué lo hace? Por una muy simple y sencilla razón. Porque en la medida en que subestime más los ingresos, es un margen de maniobra cuantificado en pesos y centavos, y que, si me apuras, son millones, millones de pesos. Son recursos que ellos pueden destinar, o que el gobierno puede destinar de manera discrecional, unilateral, y que a final de cuentas luego nos venimos enterando en las cuentas públicas o en los informes trimestrales el destino de este recurso. Te voy a poner un ejemplo muy específico, el del 2015. En el 2015 se había estimado que esta ciudad iba a ingresar 169 mil millones de pesos, que ese iba a ser el presupuesto a ejercer. Bueno, no se ingresaron 169 mil, se ingresaron 214 mil millones de pesos, es decir, 45 mil millones de pesos más. O sea, el gobierno tuvo 45 mil millones de pesos más para gastarlo en lo que seguramente ellos disponían. Seguramente, ¿por qué no? Me atrevo a decirlo, que sea pues, alguna campaña, algún recurso para algún programa social emergente, para contratar personas también de manera temporal, es decir, en gasto corriente. Claro. Y este gobierno es de los que, en comparación con muchas otras entidades federativas, tiene dos peligros. Uno, somos la entidad federativa más endeudada, y dos, somos de las entidades federativas que más destinamos a gasto corriente. Y distintos modelos o teorías económicas indican que para que una economía pueda crecer de manera sostenida, tienes que disminuir tu gasto corriente y destinar más recursos al gasto de capital, al gasto de infraestructura, calles, hospitales, escuelas, etcétera, obra pública, ¿no? Claro. Entonces, son las observaciones que hemos venido haciendo. Vamos a recibir al secretario de Finanzas el 1 de diciembre en el pleno de esta asamblea, para seguramente hacerle 2-3 cuestionamientos, y los días siguientes vendrá el tesorero, vendrá el procurador fiscal y la subsecretaria de egresos. Muy bien. Bueno, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar en cuanto a el presupuesto aquí en la Ciudad de México. Diputado Andrés Ataide, le agradezco enormemente por brindarnos unos minutos aquí en Noticias MBS. ¿Algo más que le gustaría decir, no únicamente a los vecinos de la Benito Juárez, sino a los capitalinos en general? Por supuesto. Yo estoy convencido que hoy la gente, la vecina y el vecino, no creen en el político con justicia, con justa razón. Tengo colegas que me dicen, no, es que no creen y deben creer. No creen porque algo hemos hecho mal o algo hemos dejado de hacer. Claro. Yo lo que les quiero decir es que no confíen en general, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero definitivamente sí habemos quienes queremos, aspiramos a hacer buen trabajo, a dejar un legado importante para que quienes vengan incluso lo puedan hacer mejor que uno. Uno está de paso, ya se fue un año, solo quedan 2, se han ido muy rápido, pero sí queremos generar esa confianza, y esa confianza se genera, no hay de otra, y más en un tema como este, con trabajo y con generación de resultados. Entonces, ojalá me puedan seguir en redes sociales, ojalá vean el trabajo que estamos haciendo, y que no tengan duda que, pues, evidentemente es nuestra chamba, estamos a sus órdenes. Diputado, su cuenta de Twitter, ya que la presumió. Por supuesto, es de Andrés, Ataide, que es mi apellido, y la R de Rubiolo. Mi madre siempre se enoja cuando no pongo la R. Siempre me dice que tengo madre. Entonces, sí, claro. Tengo madre y mucha. Entonces es Ataide R. Pues, y el Facebook es el mismo, Ataide R. Excelente, diputado. Muchísimas gracias, y esperemos, y lo exhorto, a que realmente usted, a través de su poder como diputado aquí en la Asamblea Legislativa, realmente construya la ciudad que nosotros merecemos. Por supuesto, con mucho gusto, y en eso estamos. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.